Si te parece bien. Gracias. La escala de oro. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, fraternidad hacia el condiscípulo. Presteza para dar y recibir consejos e instrucción. Leal sentido del deber hacia el maestro. Obediencia a los mandatos de la verdad. Toda vez que hemos puesto nuestra confianza en él y creamos que el maestro la posee. Valor para soportar las injusticias personales. Enérgica declaración de principios. Valiente defensa de los que son injustamente atacados. Y mirada siempre fija en el ideal humano, de progreso y perfección que revela la ciencia secreta. Esa es la escala de oro, por cuyos peldaños el aspirante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Elena Blavatsky. Bueno, pues con este preámbulo, buenas mañanas y buenas tardes a todos. Gracias por conectaros. Este es Daniel Gambús y esto es la rama Bhakti de Tarrasa, en la Sociedad Teosófica Española. Y hoy estamos a 5 de diciembre de 2025 y estamos explorando juntos las estancias de la cosmogénesis. Y el último día vimos la estancia quinta, primer verso y casi todo el verso segundo. Hoy haremos un repaso rápido y somero de lo que vimos y nos adentraremos acabaremos el verso 2, el verso 3 y a ver si acabamos el verso 4. Vamos a ver. Pues nada, recordaros como siempre que esto está grabando, que lo vamos a colgar de el canal YouTube de la rama Bhakti, con lo que si alguien no quisiera salir, que su imagen saliera, pues simplemente tenéis que clicar en el icono de cámara y en el menú de herramientas de Zoom y se desconectará la cámara de vuestro portátil. Y nada más, que vamos a por ello. Bien. Primero de todo, dejadme que vaya a la... ¿Dónde está eso? 603, vale. Bueno, pues a la estancia la estancia 5, Elena Blavatsky le dio por título lo que leéis allí, Foad, el hijo de las jerarquías septenarias. Y aquí es donde ya se introduce con Foad. Y ella misma comenta, la estancia 5 describe el proceso de la formación del mundo. En primer lugar, materia cósmica difusa, después el torbellino, ígneo, la primera etapa de la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones, forma un universo solar, una cadena planetaria o un solo planeta según los casos. Bueno, Elena Blavatsky está brevemente describe el proceso desde un punto de vista físico, ¿no? Pero ella insiste mucho, y es lo fundamental, uno de los aspectos fundamentales de esta estancia, que hay unos agentes espirituales, una inteligencia detrás de estos efectos físicos. Y bueno, lo empezamos a ver y lo vamos a seguir viendo hoy. Entonces, vamos a ver, nosotros vimos el verso, como he dicho antes, el verso 1 y buena parte del verso 2. Entonces, el primer verso, refrescando la memoria, son los 7 primordiales, estoy leyendo aquí, los 7 primeros alientos del dragón de la sabiduría, producen a su vez de sus sagrados alientos de circulación giratoria el torbellino de fuego. Vale. Entonces, aquí introduce los principales actores, ¿no? Alrededor de Foad, ¿no? Primero habla de los 7 primordiales. Los 7 primordiales, bueno, pues como ya se ha comentado, según el contexto se le da distintos nombres, pero todos significan lo mismo: los Dian Hans, los 7 seres celestiales más elevados, etcétera, ¿no?
Luego habla del dragón de sabiduría, ¿no? El dragón de sabiduría. El dragón de sabiduría, ¿os acordáis, no? Lo que es, a un momento de un lapso de silencio para que refresquéis la memoria sin que yo os lo diga, ¿no? Es el logos, ¿no? Es el logos, pero el manifestado. Entonces, es este símbolo de tanto el dragón como la serpiente, de sabiduría, de poner orden, de inteligencia, ¿eh? Y eso aparece en muchas mitologías con esta simbología, ¿no? Y luego introduce ya por primera vez este concepto de Foat y lo llama el torbellino de fuego, ¿no? Y entonces, si vamos un poquito más adelante, os acordaréis, estos diagramas ayudan mucho a refrescar la memoria sobre todo a memorizar, ¿no? Porque a veces la imagen sirve más que mil palabras, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues ahí tenemos el dragón de sabiduría, el logos solar que irradia los siete primordiales, y el torbellino de fuego está envuelto en este movimiento primordial y que luego se despliega en toda la manifestación del universo. Y tenemos entonces que la materia que está debajo de estos dos principios primordiales, pues sigue la voluntad de los siete Dian Chohans o los siete primordiales, ¿no? De acuerdo con un pensamiento con mayúscula o una ideación con mayúscula cósmica, ¿no? Entonces, el, el movimiento del universo y sus componentes se insiste mucho que no es al azar, ¿no? Sino que sigue un plan divino, ¿no? Y siempre hay una inteligencia detrás de todo movimiento, de toda fuerza que se presenta en el universo, ¿no? Y estuvimos viendo todos esos ejemplos en el campo físico, ¿no? De la coherencia de la ciencia, todos esos parámetros que están ajustados para que el universo de una forma milagrosa pueda albergar la vida tal como la conocemos, ¿no? Muy bien, y entonces podemos ir al verso segundo. Este verso no daba mucho más de sí. El verso 2 ya entrábamos más en materia y empieza con ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. O sea, ellos, los siete primordiales, hacen de Foat el mensajero de su voluntad, ¿no? Foat, por tanto, es la acción, ¿no? La manifestada de los siete primordiales, de los siete Dian Chohans, ¿no? Entonces, Foat en este sentido es el mensajero, ¿no? De los siete primordiales, y por ello es el poder de esa ideación cósmica, que no se quede solo en lo abstracto. Y poníamos el ejemplo de nuestra mente, que funcionamos igual, ¿no? Tenemos un pensamiento, pero para que se convierta en acción tenemos que tener el poder de realizar ese pensamiento, ¿no? Sea en palabras, sea en un acto físico, ¿no? Entonces, continúa, él introduce una palabra nueva, el tsiu, ¿no? Se convierte en Foat, el hijo veloz de los hijos divinos. Saltamos esto, entonces dice Foat es el corcel y el pensamiento del jinete. Luego vuelvo al resto, ¿no? El tsiu se convierte en Foat, el hijo veloz de los hijos divinos. Foat es el corcel y el pensamiento es el jinete, ¿no? Bueno, Tsiu se transforma en Foat, ¿no? Que también lo llama hijo veloz. ¿Eh? Entonces, Tsiu es la sabiduría divina, todo ese pozo de sabiduría divina que está en el pensamiento divino, en la ideación cósmica, en ese pensamiento abstracto de cómo será el universo una vez se manifieste. Entonces, el Tsiu o sabiduría divina se transforma en Foat o en el poder creativo. ¿Eh? Y esta sabiduría divina, ¿quién es el depositario de esta sabiduría divina una vez empieza la manifestación? Pues los siete primordiales, ¿no? Los siete hijos divinos, los siete Dian Chohans, ¿no? Entonces, la posición ocultista ante la cosmogénesis es que, y esto es importante, es que hay siempre entidades celestiales, ¿no? Detrás de las fuerzas de la naturaleza. Entonces,
las jerarquías de seres celestiales están incluso enraizados, bueno, están en el macrocosmos, que es lo que aquí se está presentando, pero también en el microcosmos humano, en lo más profundo de nuestro ser, del ser humano, ¿no? También. Entonces, sí, somos conciencia individual, pero dentro de una conciencia universal, ¿eh? Y esto insistía mucho en los comentarios, si os acordáis, Elena Blavatsky, ¿no? Entonces, el ser físico es una expresión de lo más elevada entidad espiritual, ¿no? Es lo que somos. Pero claro, en el mundo ilusorio en que nos encarnamos, pues frecuentemente lo olvidamos, ¿no? Entonces, mm, Foad, Foad es como energía cósmica, es esta síntesis, ¿no? de la energía cósmica, ¿no? Entonces, es el poder de estos seres celestiales a manifestar la ideación cósmica, y esto si le sumamos la vitalidad, o sea, el principio que da vida, y la personificación, o sea, la individualización, esa suma de poder más vitalidad más personificación en definitiva, es el ser humano. Entonces, también se comentaba en este verso que la unidad del movimiento, hay dos, al principio el, es caótico, ¿no? El principio del universo es caótico, pero poco a poco se vuelve circular, ¿no? Hay esta tendencia de que cuando Foat actúa hay una tendencia al movimiento circular, y podemos pensar en las nebulosas, por ejemplo, que es materia cósmica, polvo cósmico, caótico, en muchos casos partículas ionizadas, subpartículas, y que poco a poco van cogiendo esta forma como de espiral, que tienen las nebulosas, y se van concentrando, formando los astros, los planetas, los soles, etcétera, ¿no? Y luego otro diagrama también muy importante que estuvimos viendo es este, ¿no? Con respecto a la parte del segundo verso que veis ahí señalada, el hijo veloz de los hijos divinos, que ya hemos dicho. Foat es el hijo veloz de los hijos divinos, o sea, de los Diana Chohans, ¿no? Cuyos hijos son los Lipika. Ah, hace diligencias circulares. Vale. Aquí esto es importante también. El diagrama lo que hace es posicionar los agentes celestiales, y sus fuerzas cósmicas, ¿no? que intervienen en la formación del universo. ¿Eh? Bueno, pero entonces veis ahí representados los siete planos, ¿no? Pero también esto te os lo he dicho varias veces. estas, mm, Estos conceptos metafísicos son plantillas, son patrones que se pueden aplicar y funcionan en el sistema que estemos, ¿eh? Si estamos hablando del sistema cósmico, pues sistema cósmico, pero lo podemos aplicar al sistema solar, a una cadena planetaria, al globo de la Tierra, al hombre, ¿eh? Esta representación es válida también y tiene su equivalente. Aquí la presenta en este verso en el macrocosmos. O sea, y sitúa, como veis, en el cuarto plano, sitúa a nuestro protagonista de esta estancia, a Foad, ¿no? Entonces, cada plano es un estado de conciencia, esto ya lo sabemos, y en el cuarto ella sitúa a Foad. Pero ella insiste en que, vale, sí, el cuarto plano cósmico propiamente es el de Foad, pero los otros seis principios correspondientes a los otros seis planos también están ahí, en el cuarto plano. Lo que pasa es que Foad es predominante, de la misma manera que en el plano más denso, más concreto, más bajo, en el físico, el elemento, el principio físico es el dominante, pero los otros seis principios también están, pero muy débilmente manifestados, ¿eh? Entonces, em, si esto lo aplicamos en el microcosmos humano, esta misma plantilla, como os decía, este mismo patrón, el cuarto plano, aquí es el de camas, ¿eh? Entonces, es
ella es, digamos, la fuerza animal del hombre, ¿no? Su vitalidad, su energía, su pasión, etcétera, ¿no? Entonces, los planos uno, 2 y 3, ¿no? Son los sin forma, como ilustra aquí el diagrama, ¿no? Entonces, son los planos espirituales, ¿no? Y es en donde se manifiesta el logos, ¿eh? Tanto a escala macrocósmica como en la microcósmica, es, digamos, la parte espiritual nuestra, ¿no? Entonces, en el plano 3, si saltamos otra vez al macrocosmos, es donde se sitúan los siete primordiales, los Dhyana Chohans, y propiamente el uno y el 2 serían donde actúa el logos. O sea que el primer nivel de digamos, de diferenciación clara, sucede aquí, en el plano 3, donde se sitúa a nivel macrocosmos los siete primordiales, ¿eh? Entonces, en el plano 4, pues como he dicho, es donde se sitúa FOAT. Entonces, podemos pensar en las cadenas planetarias, aplicarlo a otro sistema, de las cadenas planetarias. Entonces, los siete globos, tal como están representados así, son los estados de conciencia, y como de la evolución, de la cadena planetaria nuestra, de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Que es lo que trata, en lo que se centra la cosmogénesis y la antropogénesis, ¿no? Entonces, como hay seis globos no físicos, el ABC, el globo propiamente físico, que es, bueno, el planeta Tierra en el que estamos, ¿no? Y luego están los otros tres ascendentes equivalentes al primero, segundo y tercero, pero en evolución, ¿no? No en involución, entre comillas, ¿no? Entonces, hay siete rondas de estas, y esto es lo que constituye la cadena planetaria. Entonces, ella sitúa los lipicas aquí, ¿no? En el cuarto nivel, donde se sitúa, donde está el principio de Foad o Kama, ¿no? Si hablamos del microcosmos humano, ¿no? Entonces, Lipica, recordemos, ya lo hemos presentado, son los señores del karma, ¿eh? Bien, hay una visión antroposófica, si queréis, antropomórfica, si queréis, podemos imaginar como señores, pero estamos hablando de estados de la conciencia y de inteligencias, con estados de conciencia concretos, ¿no? Entonces, este plano 4 es el plano más alto, ¿no? De la cadena planetaria, ¿no? Y es el que regula el karma, ¿no? El karma que empuja la evolución. Entonces es lógico que es de esperar que los lipicas estén situados allí, ¿no? Bien, esto estuvimos viéndolo con más profundidad, pero era para refrescar un poco. Entonces quedaba un poco hablar también de lo que sigue aquí. No hace falta que cambiemos, lo pongo aquí. Él atraviesa, estoy leyendo esto, él atraviesa como el rayo de las nubes de fuego, nieblas cósmicas. Vale, aquí está haciendo un símil con lo que sería la nebulosa, ¿no? Da 3, 5 y 7 pasos a través de las siete regiones superiores y las siete inferiores, ¿eh? El mundo que va a ser. Vale, esto es muy enigmático, esto. Entonces, primero está la analogía astronómica, ¿no? El principio de la nebulosa. Entonces, esta especie de rayo FOAT, ¿no? Atraviesa la nebulosa y se genera el movimiento circular. Entonces habla de estos 3, 5 y 7 pasos, y aquí en este segundo verso no dicen qué quiere decir con esto, ¿no? Y es que, bueno, queda entonces la pregunta de si el plano 3, el plano 5 y el plano 7, ¿no? Son parte de la manifestación gradual de Foad. Bueno, la verdad es que luego en los versos posteriores hay un poco de paciencia, da algunas pistas y algunas aclaraciones. No todas, pero algunas da respecto a esta misteriosa frase. Bien, y para acabar, lo que estuvimos viendo en los comentarios que ella hace respecto a estos frases del segundo verso, cada plano está construido por siete subplanos, ¿eh? Y el séptimo subplano de cada uno de los planos, pues, es el equivalente a la Tierra física en ese plano, ¿no? Entonces, Poat, pues es lo mismo también. Si está en el cuarto plano, también estará en el cuarto subplano de cada uno de los otros planos, ¿no?
Y esto es también un dato importante a retener para entender los versos posteriores que vienen, ¿no? Bueno, pues dicho esto, nos quedaba por ver esta última parte. ¿Eh? Lo dejamos aquí porque se nos tiró el tiempo encima. Y dejadme que me vaya pues, a la lámina 600. Era esta. Aquí. Y voy a ponerlo así. Sí, esta última parte. Vale. 480. Vale, muy bien. Entonces, bien. Entonces, a esta última parte vamos a comentar ahora la última parte del segundo verso, que es alza la voz y llama a las chispas innumerables, entre paréntesis, los átomos, y las une. Y comenta ella respecto a esta frase en los comentarios a este verso de la estancia quinta. Y estoy leyendo ahora aquí. Cuando el Hijo Divino se destaca, entonces se convierte Fuat en la fuerza propulsora, en el poder activo, que es causa de que el uno se convierta en dos y en tres, en el plano cósmico de la manifestación. El triple uno se diferencia en los muchos y entonces Fuat se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. He visto una mano alzada un momento, Ricky, o una falsa alarma. Sí, bueno, continúo si os parece y como estamos a punto de acabar el segundo verso, hago entonces una parada y comentarios y preguntas que tengáis antes de abordar el tercer verso. Bueno, pues, a ver, el Hijo Divino, ¿no? El Hijo Divino, ya lo sabemos, es el Logos, ¿no? Manifestado en su primera aparición en el plano cósmico más elevado, ¿no? Entonces, en este momento de la creación, bueno, creación, ya sabéis que la teosofía gusta más de decir manifestación, porque creación parece como si se creara de la nada, ¿no? Y no es eso, ¿no? Está la ley de los ciclos que pralaya manvantara, pralaya manvantara, ¿no? Bueno, en todo caso, en este momento de la manifestación, ¿no? El uno manifestado está en un estado pasivo todavía, ¿eh? Es gracias a Fuat que el uno se transforma en dos, ¿eh? ¿Os acordáis? Este padre-madre, ¿no? Es Bababat, padre-madre, que está la polarización latente en el uno, pero no se manifiesta, ¿no? Y luego el tres, ¿no? Padre-madre-hijo, ¿no? O si queréis, logos no manifestado, logos semi-manifestado, luego manifestado, ¿no? Bueno, consecuentemente, pero en todo caso, aquí lo que nos está diciendo es que desde un punto de vista secuencial, Fuat empieza a operar antes que los siete primordiales, antes de que ellos aparezcan en escena. Esto es un dato importante, ¿eh? Bueno, entonces, en otros lugares de la doctrina secreta afirma que Foad, cuando está solamente en estos planos no manifestados y manifestados superiores, es un Foad diferente, es algo diferente, ¿no? Y luego que se manifestará, por supuesto, en los planos inferiores, ¿no? Y esta diferencia no lo explica muy bien, en las estancias que vienen, como es. Sí que es verdad que en el séptimo verso ella cita un término sánscrito del Bhagavad Gita, el Dyavi Prakriti, refiriéndose a esta luz del logos no manifestado, ¿no? Pero lo veremos cuando llegamos a la estancia 7, mejor que comentarlo ahora. Simplemente quedaros con la canción de que Foat es anterior a la aparición de los siete primordiales, ¿eh? O sea, ya está en la incepción de cuando el logos no manifestado empieza el proceso de manifestarse desdoblándose en dos y en tres, ¿eh? Hasta el triple logos. Ya está allí, Foad. Entonces, Foad es esta fuerza, ¿no? Propulsora que hace que el uno se transforme en dos y el dos en tres, en el plano cósmico de la manifestación.
Y este triple uno luego se diferencia en siete, ¿eh? Y que son los siete primordiales, claro. Entonces, ya lo pone aquí, se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. O sea, la cualidad de Foad, previa a la aparición de los siete primordiales, es una fuerza que ya está allí y que produce esta diferenciación del uno al 2 y del 2 al 3. Y lo de diferenciación, por favor, alegóricamente, entre comillas, porque el uno nunca deja de ser uno, ¿eh? Entonces, una vez el triple uno, para quizás la mejor manera de llamarlo, para no perder en perspectiva que siempre estamos hablando de la unidad, el triple uno está presente y los siete primordiales han emanado, entonces Fuad se convierte en esta fuerza generatriz que es capaz de combinar átomos elementales. Claro, no se refiere a los átomos de la ciencia, sino que se refiere a las partículas elementales de cada plano. En el plano astral, en el plano Manas, etcétera, etcétera. En el plano Budi, en el plano Atman, etcétera, ¿eh? Entonces, Fuad es esta fuerza que agrega estas partículas fundamentales y empieza a formar estructuras en cada uno de los planos de conciencia cósmicos, del macrocosmos y del microcosmos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sirvan ¿de qué? De vehículos, para la evolución que va a tener lugar, para que haya encarnación en ese nivel de conciencia, en ese plano cósmico. ¿Eh? Vale. Esto es, sí, son más comentarios que he recogido de esta última frase y ya acabamos el segundo verso. Entonces, leo aquí, en el mundo fenoménico y cósmico, el Foad es aquel poder oculto, eléctrico y vital, que supeditado a la voluntad del logos creativo, une y agrega todas las formas, dándoles el primer impulso, que, a su tiempo, se convertirá en ley. Aquí dice cosas muy interesantes. Primero, se repite el concepto de que el primer impulso que Foa da al cosmos, al cabo de un lapso, se convierte en ley de evolución cósmica. ¿Eh? Es decir, Foad dicta cómo va a funcionar esa energía en el universo, qué leyes va a seguir. Dato muy importante. Entonces, otro comentario, leo aquí, está presente en el poder constructivo que lleva a cabo el plan en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino, en la formación de las cosas, desde el sistema planetario hasta la luciérnaga y simple margarita. Bueno, lo acaba muy, muy poético, ¿no? Pero lo que está diciendo es que Fuad es este poder creativo, ¿no? Que manifiesta lo que hay en el pensamiento divino. Entonces, en esta mente universal, ¿no? Se halla lo que va a constituir el universo manifestado, ¿no? Está ahí de forma abstracta, ¿no? Y por otro lado hay materia cósmica, ¿no? Que puede ser moldeada por esta mente universal. Y Fuad es este poder creativo que trae a la realidad este plan que se halla en la mente universal, ¿eh? Y podéis utilizar el símil de cómo funcionamos nosotros también, ¿eh? Y este plan divino lo hace material, Foat, es quien lo hace material. No solamente en el plano físico, claro, sino como he dicho antes, en todos los siete planos. Entonces, definitiva, Foat es este poder que sella en la materia el contenido que hay en el pensamiento divino. Y de la forma que lo sella son las leyes que van a regir la evolución, de los seres que se encarnen en los distintos niveles de conciencia. Y acaba pues esto, con esta floritura, y ello es así desde el sistema planetario hasta la luciérnaga y la simple margarita, ¿no? Como rúbrica a este. Bueno, no sé si puse otro comentario. Ah, mira, puse otro comentario todavía, de este segundo verso. Entonces, Elena Blavatsky, sí, es aquí. En varias de sus obras
afirma que la energía que nos viene del Sol es una energía cósmica, ¿no? De naturaleza kama, energía cámica, ¿no? O sea, y kama, ya estáis familiarizados con este término, es una palabra sánscrita para nombrar el cuarto principio humano, ¿no? El físico, el doble etéreo, el vital o prana, y luego el cuarto, kama, el astral. ¿Eh? Bueno, y esto es lo que está diciendo esta cita que paso a leer. En su aspecto secundario, Poat es la energía solar y el cuarto principio de conservación, el alma animal, por decirlo así, de la naturaleza. En el plano terrestre es el fluido eléctrico vital. Su influencia es percibida en las fuerzas activas y magnéticas generadas por el fuerte deseo del magnetizador. Bueno, que dice que de qué diantres está hablando, de qué magnetizador está hablando, ¿no? Bueno, en el contexto de esta cita quedaría claro, ¿no? Elena Blavatsky se está refiriendo al mesmerismo, ¿no? Que es un fenómeno que apareció a finales del siglo XVIII de un tal Franz Anton Messner, ¿no? De ahí viene el nombre de mesmerismo, ¿no? Bueno, él hizo un popurrí de principios astrológicos combinado con lenguaje pseudocientífico, y nociones que había de la naciente descubrimientos de la naturaleza de la electricidad y del magnetismo, ¿no? Entonces, em, también lo combinaba con fenómenos hipnóticos y la idea pues era el mesmerismo es una forma de sanación, ¿no? Según la cual el mesmerizador, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por virtud de su pensamiento y voluntad podía proyectar el magnetismo este animal, que cita aquí, solar, que cita aquí Elena Blavatsky, y producir efectos beneficiosos gracias a la fuerza misteriosa, sobre todo en ese momento era muy misterioso, del magnetismo, ¿no? Entonces, este fluido magnético emanaba de las manos o de los ojos y es una expresión de Foat al nivel del ser humano, ¿eh? Comenta Elena Blavatsky aquí, ¿no? Y ahora sí que creo que esto ya está. Sí, aquí pasaríamos al tercer verso. Con lo cual, si hay comentarios o alguna pregunta o algo que queráis aportar ahora, hago un momento de parada y decís. Podéis levantar la mano y abrir el micro. Bueno, voy a dejar un momento de compartir. No es necesario. ¿No? Vale. No, porque no hay manos, no hay micros. No hay micros, no hay caras, no hay nada. No. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí todavía? Muy bien. Sí, ha quedado claro el segundo verso. Bueno, pues está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a entrar, pues, si no hay más, y si os ocurre algo, pues, por favor, levantad la mano, aunque empecemos el tercer verso. Am, es muy interesante esto porque, em, a ver, de hecho, ya sabéis que la doctrina secreta se basa en el libro de Xian, ¿no? Que ella copió las estancias y copió algunos comentarios de cuando dijo que hizo su estancia ahí en el Tíbet, de los maestros que se encontró allí. Y este libro de Xian, para mí es mi impresión, recoge unas imágenes muy potentes que para mí eran como evocadoras de contemplación al principio de las meditaciones. ¿Eh? Y lo vamos a ver para mí, muy claramente en este tercer y cuarto verso, y lo he intentado resaltar y lo continuaré resaltando hasta la séptima estancia cuando estas imágenes aparecen. Siempre veréis que pongo un diagrama, ¿eh? No, no todos los diagramas son respecto a esto, pero sí que para mí claramente hay unas imágenes que para mí pretenden ser como para ayudar la meditación. ¿Eh? Bueno, tercer verso, leo. Él él es su espíritu guía y líder. Cuando comienza su obra,
separa las chispas del reino inferior, átomos minerales, que flotan y se estremecen gozosas en sus radiantes moradas, las nubes gaseosas, y forman con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Vale, muy bien. Entonces, vamos, esta primera parte la comento rápidamente aquí. Ella comenta, por ejemplo, aquí, respecto a ruedas. Una vez más, por cierto, utiliza el símil de la nebulosa, estas nubes gaseosas, etcétera. Pero de los comentarios destaco aquí cuando ella explica lo que son estas ruedas, ¿no? ¿Eh? Em, ella, ellas son los gérmenes de las ruedas, aquí. Entonces, ella dice, ruedas, como ya se ha explicado, son los centros de fuerza en torno de los cuales se esparce la materia cósmica primordial. Y pasando por todos los 6 grados de consolidación, se refiere a los 6 planos superiores, se convierte en esferoidal, en el séptimo plano, el más bajo, el físico, y termina por transformarse en globos o esferas, refiriéndose un poco aquí a los globos, por un lado, a los sistemas planetarios, que se pueden, la génesis de sistemas planetarios, pero también a la cadena planetaria, ¿no? Los 7 globos que hemos comentado antes, ¿no? Bueno, una vez más, Elena Blavatsky no está hablando propiamente de los átomos de la ciencia, sino de las partículas fundamentales, ¿no? del universo, que también son centros de conciencia, y que van a evolucionar a través del reino mineral. Ya sabéis, luego mineral, luego el vegetal, etcétera, etcétera. Hay una mónada mineral. ¿Cuántas mónadas minerales hay? Porque como hay muchas chispas, ¿no? Esto es una pregunta de examen. ¿Cuántas monedas minerales hay? ¿Tantas como motas de polvo mineral hay? Pensadlo, pensadlo. Bueno, hay una moneda mineral. Esto es muy importante, que evoluciona, una y solo una, que evoluciona a través del reino mineral. ¿eh? Luego sí, luego llega la multiplicidad, ¿no? Con los vegetales, con los animales, en forma grupal primero y luego individualización. Vale. Entonces, pero como moneda, esto es pregunta de examen. ¿Cuántas monedas minerales hay? Una. ¿eh? Entonces, lo primero que hace FOAT es tomar estas partículas, que de alguna forma son una expresión de la mónada mineral, y con ellas forman el germen de las ruedas. Esto es lo que nos está diciendo este texto aquí. En realidad, las ruedas eventualmente en el plano físico serán los planetas, ¿no? Y en los planos metafísicos, pues serán, si estamos en el sistema de una cadena planetaria, pues los otros 6 globos, ¿no? En definitiva, FOAT crea los gérmenes que eventualmente se convertirán en planetas. Y seguidamente vamos a explorar un poco más acerca de estos gérmenes, ¿no? Para ello se va a refrescar un poco la memoria de lo que ya se presentó acerca de los centros Laya en el capítulo 7, que si os acordáis se titulaba Big Bang y los puntos Laya, y lo que estuvimos repasando últimamente fue, hace un tiempo, fueron los puntos Laya, ¿no? Bueno, pero muy someramente porque ya lo vimos sobradamente, ¿no? Entonces, hay un concepto en la doctrina secreta llamado centro Laya, y lo vimos en su día, ¿no? Y lo explica aquí, por ejemplo, en este tercer verso hay un comentario al respecto que dice, los 7 centros Laya indican un punto en el cual, en esoterismo, empieza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar, si estamos en el sistema solar. Esto, esto viene de la estancia que vendrá luego, la sexta, en el verso segundo. Entonces, ¿por qué cito esto aquí? Bueno, porque los centros Laya son los centros de materia primordial última, y a partir de la cual la diferenciación tendrá lugar, ¿no? Entonces, hombre, si miramos la
película al revés, cuando se recoge al final del Manvantara todo el universo al Pralaya, entonces son centros de indiferenciación. Pero si estamos en el proceso de impulsador de un nuevo Manvantara, de un nuevo universo, esos mismos centros son de diferenciación. ¿Eh? Vale. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Eh? A partir de lo que son puntos neutrales. Empieza la diferenciación o se recoge la diferenciación en la indiferenciación en el punto neutral. Entonces, ahora estamos en el proceso expansivo de que se inicie un Bambantra. Pues por eso, en este momento, lo adecuado es decir diferenciación que tendrá lugar. ¿Eh? Bueno, a ver, estableciendo una comparativa con el mundo físico, estos centros serían como el nivel atómico de la materia. ¿Eh? Pero claro, esto es aplicable a cada plano de la existencia, a cada uno de los 7 planos de conciencia, ¿no? Entonces, los centros Laya, en definitiva, son el aspecto homogéneo de la partícula última de materia, ¿no? En cada plano, ¿no? Y, no sé, el símil en el plano físico es que un electrón o un protón o un quark up o un quark down, que son las subpartículas que forman los protones, son siempre la misma partícula. No importa si viene de un átomo de plata o de un átomo de rubidio o de un átomo de cesio. Tanto da, el electrón es siempre el mismo. No lleva un gorro que lo distinga el uno del otro. ¿Eh? Pues eso, a ese nivel de partículas, la materia es homogénea. Luego, claro, la manera en que FOAT, y ahora hablaremos pronto más sobre FOAD. FOAD interviene para que empiecen a formar estructuras más complejas, es lo que empieza la diferenciación. Aparece el átomo de plata, el átomo de aluminio, el átomo de fósforo, el de silicio, lo que sea, ¿no? Entonces, alrededor de estos, pero esto sucede en cada uno de los 7 planos del cosmos. Entonces, alrededor de estos centros, alrededor y de forma simbólica, la materia empieza a diferenciarse y con ello se vuelve más y más densa, se solidifica, ¿no? Y adquiere corporeidad. O sea, ¿qué quiere decir corporeidad? Que nuestro sentido del tacto funciona, empieza a percibir algo, ¿no? Y así hasta llegar al plano físico, claro, que es donde el único plano en el que nuestro sentido de tacto funciona, ¿no? Entonces, al menos en su aspecto más físico, el dicho sentido, ¿no? Entonces, los centros Laya son los puntos que se desarrollarán para formar un sistema planetario. Y más concretamente, cada uno de los 7 centros se convertirá en uno de los 7 planetas de nuestro sistema. Por ejemplo, los 7 planetas sagrados, los 7 planetas astrológicos, ¿no? Más inmediatos. Bueno, y entonces sí que vamos ya a ver una de las potentes imágenes que os decía que surgen en la doctrina secreta, en los versos y en los comentarios, y que de alguna forma son imágenes para mí para, mm, bueno, sabéis que una forma de meditar, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, cada gurú tiene su forma particular de enseñarlo y tal, pero una forma muy generalizada es entrenar la atención a un punto fijo, ¿no? Y a partir de ello llega un momento en que lo disuelves, y entonces entras en la experiencia esta que ya comentamos en su día de no ego, vacío y oscuridad. Entramos en ese nivel más profundo. Pero hay esas imágenes, bueno, puede ser, yo qué sé, un concepto virtual, o sea, abstracto, la paz, puede ser un objeto concreto, muy querido, un árbol de la naturaleza, la imagen de un maestro, un ángel, en fin. Y bueno, aquí también hay imágenes que pueden servir para esa introducción a la meditación, ¿no? Y aquí hay una de ellas. Y precisamente para comentar la segunda parte del tercer verso que nos quedaba, que es la que tengo aquí señalada, que es las coloca, eh, mm, comienza con sobra las chispas estas, las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Bueno, eh, Eh, para mí, de una forma clara, Elena Blavatsky aquí se está refiriendo al diagrama, lo que veis aquí. Los dos triángulos, ¿no? Simbolizan
bueno, lo podéis imaginar, ¿no? Uno es la materia, el que tiene un vértice apuntando hacia abajo y en negro, ¿no? Y en trazo negro, y el otro es el espíritu, ¿no? Con el que tiene un vértice apuntando hacia arriba y es de trazo claro, ¿no? Entonces, claro, los dos están entrelazados, ¿eh? Entonces, cada uno de estos seis vértices simboliza una dirección del espacio, ¿no? Y aquí viene las seis direcciones del espacio, ¿eh? Vale, el séptimo punto en el centro de los dos triángulos coincide, los dos triángulos están superpuestos el centro, pero inversos uno del otro, ¿no? Entonces, es la síntesis de los otros seis, ¿no? Entonces, los dos triángulos entrelazados simbolizan, pues esto, la evolución que unirá eventualmente materia y espíritu, ¿eh? No son principios, aquí, ¿qué nos está diciendo también esta imagen? Que no son principios distintos, aunque sí lo parecen en los planos de manifestación. Este es uno de los grandes misterios, ¿no? Pero oye, materia, espíritu, dualismo, tal, no, es una misma cosa, ¿no? La materia se ve involucrada en un proceso de mayor densificación progresiva, volviéndose más y más y más concreta, más y más y más sólida, ¿no? Y el principio espiritual, entonces, utiliza esta materia como vehículo, ¿no? Que está yendo más y más, más abajo, simbólicamente hablando, pero lo utiliza para lo contrario, para ascender, ¿no? Y una vez el espíritu está, ¿cómo diría yo?, encapsulado, ¿no?, en la materia, estará aislado de la unidad, pero sin dejar de serlo, ¿no? Pero, y en ese momento el espíritu intentará elevarse, simbólicamente hablando, claro, para alcanzar nuevamente una percepción de unidad, ¿no? Y lo hará pues a través de vehículos materiales, físicos, luego astrales, mentales, etcétera, búdicos, etcétera, ¿no? A medida que esa chispa, esa mónada, progrese. Así, estos dos triángulos entrelazados nos dicen acerca de la fricción de estas dos tendencias descendente y ascendente, que es el drama de la existencia, ¿no? Este drama consiste en que el espíritu y la materia evolucionan, em, y aparentemente son de la mano, pero aparentemente, o sea, entrelazándose, pero aparentemente son opuestos, ¿no? Entonces, es el drama de la existencia, ¿no? Y lo que para mí Elena Blavatsky interpreta, ¿eh? La frase que he resaltado aquí, es que detrás de todo este proceso que se acaba de escribir, está la evolución de espíritu y materia conjunta, ¿no? Pero detrás, ¿quién está de todo esto? Foad. Foad es el protagonista detrás de la escena del drama de la vida, de espíritu-materia, de esa tensión que los entrelaza y los hace y los empuja en la dirección de evolución correcta, ¿eh? Bueno, bueno, podríais decir que hay otras maneras de interpretar estas seis direcciones, ¿no?, del espacio mencionadas, y estaría de acuerdo, ¿no? Entonces, los seis puntos de los vértices y el punto central podrían referirse en otro sistema, de coordenadas, y repito, estos patrones metafísicos, si son verdaderos, tienen que ser aplicables a cada uno de los sistemas de existencia en el universo, ¿no? Entonces, los estos seis puntos de los vértices y el punto central pueden referirse a los siete planos cósmicos, o se podrían referir a los siete globos en la cadena planetaria, simbolizando entonces el punto central. Este sería pues la Tierra, que es el punto de cambio de tendencia. Hasta ese momento ha habido una involución aparente de las mónadas. A partir de ese momento hay una evolución positiva, ¿no? Ascendente, ¿eh? Entonces, por esto, entonces la Tierra sería esta rueda central, con tres globos a un lado, descendente, y los tres globos ascendentes en el otro, ¿eh? Y aquí lo mismo, simbolizándolo, los tres globos descendentes serían los de la materia, estos tres, y los globos ascendentes serían los vértices del triángulo claro, ¿no?, el del espíritu, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos a continuar con el cuarto verso y veremos otra imagen muy potente,
en esta segunda parte de la estancia, cuarto, quinto y sexto verso, se centra en la descripción de Foad, la fuerza diferenciadora del universo, ¿no? La fuerza que construye todas estas estructuras del universo, ¿no? ¿Pero para qué? No porque para divertirse como quien hace un Lego y empieza a poner bloques allí, ¿no? Sino que para que la conciencia, nuestra conciencia, pueda evolucionar a través de la materia. Y lo vamos a ver en los siguientes versos. Pero antes, una vez más, para un momento, por si hay alguna cuestión que queráis comentar, algo. Por ejemplo, meditar sobre todas estas cosas, visualizando este doble triángulo, ¿alguno le inspiraría a iniciar una meditación? Pregunto. No hay manos. Pues nada, que no inspira. Sí, Bueno. claro, hermano. Sí, claro que inspira. Gracias. Gracias por el feedback. Pues eso, es una forma de entrar en meditación, ¿no? Es una forma de entrar en meditación. Y ahora vamos a ver otra que os sonará esto. El cuarto verso introduce el concepto del caduceo y es otra poderosa imagen que también puede ayudar a entrar en meditación. Y no sé, pediría a algún voluntario a ver qué es lo que veis, qué elementos hay en el caduceo, ¿no? Y qué sabéis del caduceo. ¿Alguno se atreve a abrir el micrófono? ¿Algún valiente? Yo me atrevo a contar lo poco Gracias. que sé. Dime, te Bueno, escuchamos. la sabiduría de la serpiente y es el símbolo de la medicina, Es el símbolo de la medicina, sí, el sí. Esculapio, sí. Esculapios, correcto. Ujú. Sí. Y de Hermes, ¿no? También. Y de Hermes Trismegisto, claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué elementos ves aquí? ¿Cuáles son los elementos constituyentes del caduceo? Las alas creo que Ujú, representaban el águila, si no me ujú, equivoco. ujú. Las serpientes y, y no me acuerdo. Ujú. Aquí, esto queda aquí. Ah, bueno, el ADN, o sea, uno cuando lo mira, a mí personalmente Ujú. eh, me refiere al ADN. Bueno, tiene una forma helicoidal que vamos a ver ahora que es de lo que trata aquí, ¿no? Ujú. Esto, sí, 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 sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Por favor, Y a usted. sí. Y Rodolfo Rodolfo, tiene la hombre, mano. ¿qué tal, Rodolfo? ¿Recuperado ya? Gracias, buenas tardes, Daniel, gracias. Mira, este caduceo Ujú, es la representación de los tres nadis, ujú, Ida, Pingala y Sushumna. ujú, Y estos nadis son el camino de la materia al espíritu. O sea, es el tránsito que debe dar cada mónada para ascender desde lo más bajo de la materia ujú, hasta lo más alto del espíritu. ujú. Así es que yo lo veo, ¿eh? Muy bien. Entonces podríamos decir que las dos serpientes, una podría representar la materia, la otra el espíritu, de lo que hemos hablado en el verso anterior, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues gracias, gracias por la aportación y espero que estés recuperado ya, por cierto. Muy bien. Pues voy a leer el cuarto verso porque entero, pero nos vamos a centrar solamente en Fuad traza líneas espirales. Pero leo todo el verso para tener una idea global de qué va. Fuad traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima. La corona. Un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada uno de los ángulos y los lipica se colocan en la rueda central. Dicen ellos, esto es bueno, el primer mundo divino está dispuesto, el primero es ahora el segundo. Entonces, el divino Arupa se refleja en Chaya Loka, la primera vestidura de Anupadaka. Bueno, aquí introduce una serie de términos nuevos, los vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahora mismo me voy a centrar
en FOAT traza líneas espirales, ¿no? Y ella, en los comentarios, para explicar esta primera frase que he resaltado, utiliza la imagen del caduceo, ¿no? Y dice, em, vamos a ver, lo primero que nos dice este verso es que FOAT traza líneas espirales. Esto es un dato fundamental, ¿no? Entonces, la figura geométrica de las espirales tiene mucha simbología y lo habéis dicho muy bien los dos, ¿eh? Entonces, el, el caduceo, efectivamente, es originalmente un símbolo de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky destaca este símbolo en sus comentarios, ¿no? Y dice que las dos serpientes que trazan esta espiral alrededor de una vara central estable y estática, ¿no? Entonces representan como las dos fuerzas que juegan alrededor de un eje central, ¿no? Y esto ya es muy sugerente, ¿no? Y volvemos al dualismo este de materia-espíritu, cómo ascender el espíritu a través de la materia, tal. Entonces, ella, mm, ella en sus comentarios dice que es una buena imagen de cómo Foat hace mover las cosas en el universo. ¿Eh? Entonces, en el diagrama se puede ver la dirección de avance helicoidal también de un electrón en un campo magnético. Y ya dijimos en la sesión anterior de que la manifestación de Foat en el plano físico es la fuerza electromagnética. Y luego que tendrá su equivalente en el astral, tendrá su equivalente en el mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho el símil, ¿no? La dirección de avance helicoidal de un electrón en un campo magnético. ¿Eh? Y se sabe, es un fenómeno físico, que el electrón se desplaza describiendo una espiral, que se intenta representar, claro, esto es un biplano y estamos intentando proyectar un plano tridimensional. Entonces, el electrón se desplaza escribiendo una espiral alrededor del campo magnético de aquí, que son estas líneas de fuerza. Y este es un campo magnético estático, central. O sea, que siempre va de norte a sur, como si dijéramos. No es corriente alterna, que va cambiando el norte y el sur. Si es corriente alterna la que enchufamos, creo que son 250 ciclos por segundo, ¿no? No es eso, aquí es estática. Siempre está aquí el norte, siempre está aquí el sur. Entonces, el electrón hará esto, como una espiral alrededor y avanzará, ¿no? Esta actuación del fenómeno electromagnético representa cómo FOAT opera en todos los planos, ¿eh? Pero en el plano físico no representa, sino que es el fenómeno electromagnético, es la forma en la cual se manifiesta FOAT. Y esta fuerza electromagnética es la que ordena las partículas elementales que antes he citado y hace que se estructuren en átomos y los átomos en moléculas y las moléculas en estructuras más complejas, ¿no? Bueno, pero este movimiento helicoidal lo vemos en muchos cuerpos celestiales, ¿no? Me quiero decir, de la astrofísica. Y en las partículas constituyentes del universo. Habéis citado antes el ADN, por ejemplo, que también es esta forma helicoidal, ¿no? En que se proyectan las cadenas de aminoácidos, ¿no? Y que es, bueno, transporta todo, es el depositario de cómo somos. Que si tenemos pelo gris, que si tenemos pelo tal, que si tenemos uñas, si no, está todo está ahí en ese ADN, ¿no? Pero también a nivel macrocósmico, el movimiento del Sol, o sea, tenemos el planeta que gira alrededor del Sol, pero el Sol a su vez tiene otro movimiento alrededor del centro de la galaxia, porque la galaxia se está moviendo y que la galaxia se mueve quiere decir que todos los sistemas solares, que todos los soles se están moviendo también, como haciendo otra espiral. Entonces, es un movimiento compuesto en forma de espiral para los planetas. Y entonces, si se pudiera observar la Vía Láctea, pues quizá gira alrededor de otro sistema sideral, ¿no? Y entonces sería una espiral dentro de una espiral dentro de otra espiral, ¿no? Y en definitiva, tendríamos siempre
movimientos que, si los trazáramos, serían de este estilo, ¿no? Con lo cual, esta es la forma que FOAD interviene en el plano más físico, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a aspectos más, pero otra vez, es un símbolo, es una imagen muy poderosa que puede ayudar a entrar en meditación al reflexionar profundamente y contemplar el misterio que representa, ¿eh? Y que, repito, en el plano físico no representa, es el movimiento electromagnético, ¿eh? Va, prosigamos. ¿Qué hora es todo esto? Va, todavía podemos hacer un poquito más. Emilio, hombre, adelante. Te, te escuchamos, Emilio. Se me olvidaba abrir el micrófono. Solo, gracias. Solo añadir el fenómeno de la espiral. Ujú, También lo podemos observar en el entorno nuestro, en la naturaleza. Hay muchas formas de espiral, ujú, comenzando, por ejemplo, con los remolinos del agua en ujú, muchos espacios. Luego tenemos también los remolinos de viento, del aire, de los ciclones, ahí no me viene ahora el nombre. En la naturaleza también, en el reino vegetal, hay muchas formas que tienen esa espiral. O sea que aquí abajo también hay un reflejo de estas espirales en los niveles más elevados que estabas mencionando, como son el Sol, las galaxias y todo eso. ujú. Es un Así fenómeno es. universal, muy Sí, interesante. sí. Sí, sí. Gracias, solamente era esto. Gracias por la aportación. Efectivamente, es así. ¿Alguna cosita más o tiramos un poquito más adelante? Liliana, adelante. Oh, sí, disculpen. No, que mirando otra vez el caduceo, Mm, recién como que se me representó muy claramente abajo el sacro, arriba el cráneo, ujú, ida y pingala ascendiendo y ujú, bueno, la energía progresando hacia arriba ujú. a desplegar esas alas. No sé, recién Mm. se me ocurrió. Muy, 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 muy poético, un poco elaborando poéticamente lo que ha dicho antes Rodolfo. Sí, sí, Exacto, gracias. sí, Una sí, él bella me inspiró. imagen, una Sí, bella imagen. Gracias, Liliana. Así es. a ustedes. Mm, Sí, a usted. Perdón, una pregunta. No, Sí. no, quería saber si eh, Fohat se manifiesta también, estaba relacionándolo con las ondas electromagnéticas Ujú, de la que en un pequeño espectro forma parte la luz, los rayos gamma, las ondas de radio que se diferencian, en fin, por su frecuencia, pero todo eso se puede atravesar el universo, no necesita en el vacío, un espacio tanto vacío, no necesita moléculas como el sonido, pero ujú, justamente la representación de estos campos electromagnéticos la veo aquí en tu diagrama, que ujú. entonces quería ver si, no sé si es muy simple relacionar la electricidad y forma parte también de esto. Por favor, si me podría aclarar. Bueno, sí, ya he dicho que, de hecho, la forma física en que Ujú. se manifiesta esta energía cósmica que actúa en los 7 planos, la forma que se manifiesta en el plano físico es precisamente lo que veis, ¿no? Es las fuerzas electromagnéticas. Y ella misma lo dice. Habla de electricidad cuando habla de... En esa época todavía no se relacionaba muy bien electricidad y magnetismo, ¿no? Luego Maxwell, mm, que era contemporáneo de ella y ella admiraba mucho, sacó esas 4 fórmulas elegantes que describen todo lo que veis aquí, relacionando electricidad y magnetismo como dos aspectos de un mismo fenómeno, ¿no? Y esta es la manera en que FOAD se manifiesta en el plano físico. Y pensad que, tal como he dicho antes, todos los átomos, la forma que se unen es a través de estas fuerzas electromagnéticas. ¿Eh? O sea que efectivamente el electromagnetismo es lo que une estas partículas indiferenciadas, protones, o los quarks en protones, los protones con los electrones para formar átomos,
Y entonces empieza la diferenciación. Es que la ciencia hoy esto lo ha constatado, ¿no? Claro, lo que pasa es que la ciencia se queda solo en el plano físico, ¿no? No hay otros planos para ellos. Sí, muy bien, Ujú. gracias. A ti. Ujú. Bueno, pues si no hay más comentarios, adelantamos un poquito más, que está muy bien que hayan comentarios, gracias. Em, Continúa ella comentando este primer parte de la del inicio del cuarto verso. Fuad traza líneas espirales y cuenta ella aquí que este trazar de líneas espirales se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como a los de la naturaleza. Fijaros, volvemos a lo de siempre. Una plantilla que tiene que funcionar en el mundo metafísico y tiene que funcionar en el mundo físico. Y en el mundo metafísico en todos los planos. ¿Eh? Es la misma plantilla, con las particularidades del plano, claro. Entonces, continúa. Evolución que tiene lugar gradualmente, como sucede con todas las demás cosas en la naturaleza. ¿Eh? Bueno, ella aquí lo que hace es interpretar, ¿no? El movimiento en espiral, ¿no? Sí, de hecho, espiral quiere decir que es sobre una superficie. Entonces, una espiral, es un círculo que se va abriendo, un círculo que se va abriendo. Cuando hablamos helicoidal, quiere decir que entonces introducimos la tercera dimensión y la espiral va avanzando, ¿eh? Como se ve aquí, ¿no? Va avanzando a lo largo de la tercera dimensión, con lo cual hay un desplazamiento de la espiral y entonces traza un helicoide. O sea, el movimiento helicoidal es en tres dimensiones y el movimiento en espiral son dos dimensiones, ¿no? Entonces, alegóricamente, el movimiento helicoidal recoge la noción de que el movimiento de la evolución es cíclico. Y cuando el ciclo vuelve a pasar por el punto de partida, el punto se ha movido a un plano más alto, porque hemos incorporado la tercera dimensión, la del avance de la espiral, ¿no? Entonces, es un movimiento compuesto de dos movimientos, uno lineal y otro circular, ¿no? Entonces, la asociación de ambos da un movimiento compuesto tridimensional, que es el helicoide, ¿no? ¿Mm? Bueno, también podríamos decir movimiento en espiral ascendente, si queréis. Entonces, sí, continuando un poco, para acabar la frase esta, Foad traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima, la corona. Bueno, ¿de qué sexta y séptima nos está hablando? El sexto principio en el hombre, Buddhi, ¿eh? El alma divina, esto ella lo clarifica aquí. Si bien un mero soplo en nuestras concepciones es, sin embargo, algo material, cuando se le compara con el espíritu divino, Atma, claro, Buddhi es el vehículo de Atma, ¿no? Del cual es el mensajero o vehículo. Foad, en su calidad de amor divino, Eros, el poder eléctrico de afinidad y de simpatía, fijaros, que aquí otra vez saca a colación que Foad es poder eléctrico, afinidad, simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir el espíritu puro, el rayo inseparable del uno absoluto, con el alma constituyendo los dos la mónada en el hombre. ¿De acuerdo? Y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Y entonces dice, el primero es ahora el segundo mundo, de los lipicas, se refiere a lo mismo. Vale, vamos a ver esto un poco de detalle. Está hablando de Atma y Buddhi. Sabéis, estáis familiarizados ya, que los dos principios más elevados que constituyen el hombre son Atma y Buddhi. Sería nuestro sexto y séptimo nivel de conciencia que podemos aspirar en el Manvantara actual, no más allá. Los otros tres planos cósmicos, perdón, dos planos cósmicos quedan fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, Atma
pertenece al reino del absoluto, ¿no? ¿Eh? Entonces, es la seidad que hay detrás de todo. Acordaros del término de seidad, lo vimos cuando estuvimos hablando del proemio, ¿eh? De las tres proposiciones del proemio, ¿no? Entonces, no se puede decir que cada uno tiene su propio Atman, ¿no? Puesto que ese principio, al formar parte del absoluto, participa de la unidad absoluta, ¿eh? Es la experiencia mística de fusión con todos y con todo, ¿no? Entonces, esta unidad es indivisible, eso está claro, pero indivisible se empieza a manifestar más y más como individualidad a través del siguiente principio, que es Buddhi, ¿eh? Entonces, a ver, Buddhi es todavía universal, ¿eh? Entonces, a ver, lo que dice aquí Elena Blavatsky es que Buddhi es, según la concepción humana, una mera respiración alegóricamente hablando, ¿eh? Alegóricamente, ¿eh? Y ello quiere decir que no es una forma, al estar hecha de materia muy sutil, con lo que no tiene la apariencia de una entidad, ¿no? Y en comparación con la seidad universal y absoluta es algo concreto, ¿no? O sea, es un poco paradójico, ¿no? Entonces, lo primero que sucede en el proceso de evolución es que esta seidad universal eh, en, se involucra en el cosmos diferenciado, ¿no? Entonces, Atman es absoluto, con lo que no puede participar de esta diferenciación. Es un principio que tenemos, pero que es ajeno a todo ese proceso de diferenciación que hay aguas abajo en nuestra Constitución, ¿eh? Sin embargo, Perdona, Alfredo sí. de Argentina ha abierto su micro. No sé si es porque quiere decir alguna Ah, cosa. vale. No, en Alfredo, absoluto, Clarisa. No, Clarisa, disculpa, fue un error mío. vale, Claro, ya lo no. Estoy silencio, escuchando. gracias. Vale, vale. Ya está. Vale, bueno, gracias. Bueno, entonces, el principio de Buddhi está en el primer paso de la diferenciación, ¿eh? Entonces, cuando se dice que Fuad une el sexto al séptimo principio, ¿eh? Es una forma de hablar de esta involucración de la naturaleza absoluta en el cosmos diferenciado. Es como decir, sí, yo me mantengo aparte, pero me responsabilizo de lo que pasa debajo mío, de alguna forma, ¿no? Entonces, dice Elena Blavatsky aquí en el comentario, Fuad en su calidad de amor divino, Eros, ¿no? Esto es interesante porque Elena Blavatsky comenta en sus escritos, en estos comentarios, y si vais a esta página de la cosmogénesis, se explaya bastante, ¿no? Que, al respecto, que Fuad puede ser comparado con Eros, de la mitología griega. Sabéis que hay Eros y que hay Cupido, ¿no? Entonces, son dos deidades griegas relacionadas con el amor. Entonces, Eros tiene que ver con el amor divino, ¿no? El amor universal, es decir, un amor superior, ¿no? Entonces, en este sentido, es una deidad, según la mitología griega, superior a Cupido, pues de que este es más el amor personal, el amor pasional, ¿no? El amor del drama, de risas y lágrimas, ¿no? Es una expresión más baja de Eros, ¿no? Por tanto, Elena Sí, es Blavatsky, el de las flechitas. el de las flechitas, exacto, ¿eh? Entonces, Elena Blavatsky comenta que Fuat es como el Eros de la mitología griega, ¿eh? Entonces, la razón para utilizar esta comparación es que Fuat es este poder de afinidad y simpatía, ¿eh? Entendiendo simpatía entendida como una espontánea inclinación afectiva o de interés entre personas, ¿no? ¿Eh? Bueno, oye, FOAD junto a los átomos de cada plano, pues también hay esa afinidad y simpatía a cada nivel, como aplique en cada plano de la conciencia, ¿no? Entonces, mm, bueno, entonces, y esto es una forma de amor universal, esta afinidad, esta simpatía, ¿no? Entonces, FOAD, claro, lo hace con los átomos, pero lo hace a nivel psicológico también, lo hace en camas, lo hace en el Manas, lo hace en Buddhi, lo hace en todos los planos, no solamente en el físico, esta empatía, esta afinidad, ¿no? Entonces, FOAD hemos dicho que es el poder que hay detrás del trabajo de cosmos, ¿no? De todo el cosmos, de todo el universo. Así podríamos decir como que
el poder del amor, cuando se aplica a nivel universal, es lo que hay detrás del movimiento del universo. El poder del amor, ¿no? Bueno, esto es una forma de entenderlo, ¿no? Entonces, finalmente, Elena Blavatsky también comenta que el primero es ahora el segundo mundo de los lipicas y se refiere a lo mismo. Esta noción de el primero convirtiéndose en el segundo o el primer mundo dando espacio al segundo mundo es la misma interpretación, pero ahora a nivel cósmico, ¿no? O sea, cuando hablamos de Atman y Budi estamos hablando del microcosmos del hombre, pero cuando hablamos del primer y segundo mundo estamos hablando a nivel cósmico. ¿Eh? O sea, ella misma va saltando del microcosmos humano al macrocosmos cósmico y quizá a veces si no lo tenemos claro es fácil que, no, que nos perdamos un poco, ¿no? Digo, pero no estamos hablando del sexto y séptimo, ahora dice primero y segundo, pero ¿a qué se refiere esta mujer? ¿No? Pues eso, que va saltando del microcosmos humano al macrocosmos cósmico. Atención con estas cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, ya tenemos que ir dejándolo. A ver, sí, vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, esto lo repasaremos el próximo día a partir del cuarto verso, pero está bien que vayamos entrando en canción y así será más fluido y podremos centrarnos en el quinto y el sexto. La segunda parte esta, la parte central del cuarto verso, dice: un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada uno de los ángulos y los Lipika se colocan en la rueda central. Dicen ellos, esto es bueno. Bueno, vamos a ver lo que es bueno. Bueno, este verso, ahora, para empezar, no explica a qué ángulo se refiere. Quizá sean los ángulos del cuaternario, que hemos visto en anteriores estancias, el principio físico, el doble etérico, el principio vital o prana y el astral o kama, que lo hemos visto ya. O quizás se refiere a los dos triángulos que están entrelazados con 6 ángulos, que hemos visto antes. Según cómo interpretemos este texto, el verso se referirá a distintos aspectos del cosmos, ¿no? En todo caso, como que el verso menciona los lipicas situados en una rueda, en la rueda central, pues, bueno, que nos da un poco de pista, ¿no? Parece que se refiere a un sistema septenario y, por tanto, al símbolo del doble triángulo entrelazado con un punto central, ¿no? Como séptimo ángulo, ¿no? Esto, bueno, lo vimos en el tercer verso, es un símbolo universal, ¿no? De todo el cosmos, ¿no? También, pero como he dicho antes, puede interpretarse como cadena planetaria de la Tierra con 7 globos, y en este caso sería el cuarto globo, que es la conciencia más baja, ¿no? Este cuarto globo está dominado por la ley del karma, el globo kármico, y la FOAT, ¿no? Que se sitúa en el cuarto nivel, ¿no? Todas las causas y también los lipicas se sitúan allí, ¿no? Todas las causas kármicas tienen que ser equilibradas, tienen que ser resueltas. Espera, ahora te doy la palabra, déjame acabar esto y te doy la palabra. Todas las causas kármicas tienen que ser equilibradas y tienen que ser resueltas. Esto es lo que sucede en el cuarto globo. Y tal como se desenvuelve el proceso kármico en el cuarto globo, en la Tierra nuestra, determinará la evolución de los globos que seguirán luego, los superiores, del quinto al séptimo, ¿no? Así, pues el cuarto globo es el globo de la conciencia más baja, la Tierra física, y es particularmente un mundo kármico, ¿no? Y ello explicaría por qué los lipicas están en la rueda central, o sea, en el cuarto globo. ¿De acuerdo? Y Clarisa, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, respecto a karma, karma Sí. afecta a todos los planos, a todos, a los densos y a los sutiles. Hmm. Según dice la señora Blavatsky, cuando comienza un Manvantara, karma ya está allí. Sí, 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 sí. Luego, en cada plano, evidentemente, actúa conforme a lo que la ley destina Hmm. de evolución en ese plano. Sí, 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 claro, Puede ser humano y no humano, porque en claro. definitiva es la ley de causa-efecto.
Sí, sí, no, no es propiamente solo exclusivo del cuarto globo, correcto. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, así es. Bien, pues gracias por la aclaración. Y entonces dice lo de... ¿dónde estás? Dice bueno, el ejército... Aquí, me faltaba leer esto, exacto. El ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos, Diane Shohans, designados para guiar y velar sobre cada región respectiva, desde el principio hasta el fin del Manvantara. Ellos son los místicos vigilantes de los cabalistas cristianos y alquimistas. Bueno, cada globo en la cadena planetaria tiene un particular vigilante, ¿m? Un ser divino particular, una inteligencia particular, ¿eh? Una manera de operar las leyes del universo particular, ¿no? De ese globo, ¿eh? Y este inteligencia, este vigilante, tiene la responsabilidad de guiar la evolución de ese globo, ¿eh? Entonces, hay muchas jerarquías, como ya hemos dicho, y se están presentando poco a poco y en los dos estancias siguientes, la sexta y la séptima, se va a presentar en mucha más profundidad, ¿no? Pero hay muchas jerarquías operando en la evolución de todo globo. Pero hay un Dian Chohan particular que tiene la responsabilidad sobre la evolución de cada globo. Luego, hay también un Dian Chohan superior que tiene la responsabilidad de la evolución de toda la cadena planetaria. Eh, Cuando digo Dian Chohan, siempre, claro, es fácil que pensemos en una persona, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia, ¿eh? Mm, Y, y sin forma. Por lo menos lo que entendemos nosotros por forma. Pero si le queremos dar un aspecto humano de ángel, y eso ayuda, adelante, ¿no? Entonces, esto esta Dianes Sohans vigilante se repite para cada cadena planetaria que forma nuestro sistema solar. No es ampliamente propio de la cadena planetaria de la Tierra, ¿no? Entonces, según la doctrina secreta, incluso en la misma Tierra hay Dian Chohans que tienen responsabilidad de velar por la evolución de distintas regiones, de distintas naciones o pueblos, etcétera, ¿no? Así hay una jerarquía de seres, de seres divinos, de inteligencias divinas, en la cual un ser divino particular es responsable de una parte particular del sistema, ¿eh? Lo podemos ver así, ¿no? ¿Eh? Y quizás ya para finalizar, el último comentario, con eso ya lo dejamos aquí, es este. Ah, y nos quedará para... bien, está bien, porque entonces vamos a ver ahora esto y lo dejamos aquí. Y el próximo día, que será el último ya de año, pues repasaremos rápidamente lo que hemos visto del cuarto verso. Veremos esto de aquí nuevo y haremos el quinto y a ver si podemos hacer el sexto o hasta donde lleguemos. El quinto, de hecho, es cortito. Bueno, ah, dicen ellos, esto es bueno, ¿m? Los lipicas, ¿eh? El primer mundo divino está dispuesto. El primero es ahora el segundo. Vale, entonces, esto tiene su importancia, porque dice ella, el primero es el segundo, porque el primero no puede realmente ser numerado, considerado como tal. Pues es el reino del noúmeno, de la primera causa, en su manifestación primaria, el umbral del mundo de la verdad, o Sat, a través del cual la energía directa que radia de la realidad una, o sea, la deidad sin nombre, llega a nosotros. Bueno, a ver, vamos a aclarar un poco esto. Más allá de los 7 planos manifestados existe la realidad absoluta, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, el primero de dichos planos es la expresión primordial de esta realidad absoluta, que en el microcosmos humano hemos dicho que era Atman, ¿eh? De alguna forma, este primer plano es el antecedente para todos los otros 6 planos que se despliegan por debajo, o 6 estados de conciencia cada vez más concretos, más densificados, ¿eh? Cuando hablamos, pues, de la constitución septenaria, eh, eh, mm, son 6. Muchas veces Elena Blavatsky recalca
que son 6 planos más 1, puesto que el plano 1 es este antecedente de los otros 6. Entonces, de esta forma podríamos decir que el primer plano no es simplemente el primero de una serie de 7 planos. ¿eh? En su lugar, y es un poco lo que explica ella aquí, se debe entender como siendo la totalidad dentro del cual las otras 6 diferenciaciones tendrán lugar. O sea, es el envoltorio de los 6 planos, para no olvidar que esos 6 planos son la totalidad, aunque parezcan en la ilusión del Manvantara diferenciados. ¿eh? En el caso del hombre, la primera diferenciación, ya hemos dicho antes, es el principio de Buddhi, que es el segundo principio en el microcosmos del hombre, pero podríamos decir que en realidad el segundo plano es el primer plano, ya que el primer plano, Atman, en realidad es la totalidad de todos los otros 6 planos. ¿eh? ¿Sí? Es una forma de expresar, pero sí, Clarisa, si querías comentar algo. Fíjate que aquí está nombrando a Anupadaka. Sí. El primer plano es Adi. Mm, El segundo que dice aquí, el primero es ahora el segundo, es Anupadaka. sí. Y el tercero es Atma. Y estos 3 forman el triángulo que está puesto en el gráfico que ella incluyó en la doctrina secreta. Ujú, ujú, Ese es el triángulo superior. Adi, ujú. Anupadaka, Atma. Son 3 planos. Sí, a nivel cósmico. Sí, sí. Adi, Anupadaka, Atma. Luego se forma otro triángulo, del cual participamos nosotros. Atma, Buddhi, Manas. Ujú. Ahora has saltado del macrocosmos al microcosmos nuestro. Sí. Sí, Ujú, porque Atma es universal. ujú. No hay tu Atma y mi Atma, sino que colgamos todos de Atma. Eso es. Eso es. Así, esa Trinidad que formamos cada uno de nosotros está enraizada en Atma. Es Ujú, Atma, Buddhi, Manas. Y en cada encarnación se forma otro triángulo que es Manas, Kama y físico, ujú, para cada encarnación. Y todo cuelga desde arriba. ujú. Es que es muy, muy, muy importante y muy, muy, muy interesante esto. Ujú. Así es. Así es. No, no, estamos ahora en el corazón de la cosmogénesis y de la doctrina secreta. Sí, sí. Así es. Los Sí, 3 sí. primeros son solares, Mm, luego a partir de ahí ya ujú, planetarios. ujú, ujú. Así es. Bueno. Gracias. Efectivamente es así. Y yo he puesto este diagrama aquí también, ¿no? Porque representa el reino que está más allá de los 7 planos manifestados de la existencia como la fuente para el primer mundo, que es el que Talla también llama el mundo de la verdad, como dice aquí. Vamos a leer ahora, creo que lo he leído esto, ¿no? Y si no lo voy a leer ahora, lo de aquí, ¿no? El mundo de la verdad que engloba la totalidad de todo lo manifestado. ¿eh? Así, esta primera diferenciación de este mundo de la verdad será en realidad el segundo plano. Bueno, habrá diferentes escuelas de cómo numerarlo, pero como va saltando del uno al otro, a Sí, veces habla de una cosa o de la otra, es bueno saberlo para no perderse, ¿no? sí. Sí, Ya cuesta ya no perdernos. sí, 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 sí. Bueno, pues no sé, es como son las 7:30, yo ya lo dejaría aquí. Muy bien. ¿eh? Porque sí, lo que viene ahora, sí. No, no, dejémoslo aquí, sí, sí. Sí, sí. Vale, Dejémoslo aquí. Porque el próximo día comentaremos otra de estas diagramas muy potentes que pueden ayudar a la meditación, que es este, ¿no? vale. Pero, Ya pero es un necesita más, tema, más tiempo. necesita tiempo, sí, sí, no lo vamos a ver ahora, no. Con 2 diagramas de estos potentes ya ha habido suficiente hoy. Sí, sí. Muy bien, pues ya está. Esto era. Dejo de compartir y nada. Si lo que queráis comentar, preguntar, contribuir, como queráis. Pasamos a la galería. Sí.
Muchas gracias. Pues que os vais desconectando. Pues ya si lo despides, cierro la grabación. Sí, pues nada, nos veremos todavía el 19 de diciembre, creo que es, Sí, ¿no? que Dentro de será 2 viernes. cuando cerraremos antes de las fiestas navideñas, ¿eh? Sí, sí, sí. Con tu presentación del 19. A ver si acabamos la quinta estancia y entonces, pues, entre enero y febrero veremos las dos que nos quedan, porque especialmente la séptima es una estancia puente que a la antropogénesis, ¿no? Entonces, la estoy sudando porque, porque Mira, tengo que ir a la antropogénesis, ir y venir, ¿no? Del sí, cosmogénesis esas al cosas tal. pasan. Sí, sí. Tiene uno que Y ir y venir para revisar cosas sí, uy, sí. Pero porque bueno. la propia señora Blavatsky también salta de lo cósmico con K a lo cósmico solar con C y a lo planetario. Y luego uno dice, espérate, que tengo que volver a situarme. Bueno, Así es, así pero es. está muy bien, así nos hace trabajar la parte abstracta de la mente. Sí, sí, me hace trabajar todo esta mujer. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Gracias. pues que tengáis un buen fin de semana. Los que estáis en España, pues un fin de semana largo, ¿no? Que el tiempo acompañe y que estéis felices y con salud, disfrutando el fin de semana con vuestros seres queridos, de todos. Muchas gracias y lo mismo para vosotros, Daniel, Que Clarisa vaya y todo todos los bien. Gracias. demás. Gracias.